Bueno, en el siguiente video realizaremos el laboratorio número 4, que es respuesta en frecuencia y amplificadores multietapa, donde el primer punto nos dice análisis en frecuencia de un amplificador con transistor BJT y JFET. Bueno, para el transistor BJT se realiza el armado de un circuito de un amplificador en polarización emisor común, donde acá ya tenemos armado nuestro circuito. Aquí está el transistor, de aquí sale el emisor, el colector y las resistencias de base, con una fuente de alimentación DC que va al colector y una alimentación sinoidal que va a la base. A través de este capacitor de acoplo, que solo sirve para limpiar el ruido, por así decirlo. Por ejemplo, podemos ver que esta es una señal sinoidal, la cual obtuvimos de una laptop. Y como vemos, no es una señal limpia. Tiene altos, bajos. Y lo que haría este capacitor sería estabilizar la señal para que el punto de trabajo de nuestro transistor se mantenga estable. Porque sin el capacitor, el punto de trabajo variaría y nuestro amplificador funcionaría mal. Luego tenemos otro capacitor a la salida del emisor que va a la carga. En este caso es una resistencia. Y sirve para lo mismo, para limpiar la señal. Como vemos en un amplificador de emisor común, primero lo que debemos hacer es verificar el punto de carga que obtuvimos en el preinforme o en los cálculos. Para eso debemos medir el voltaje emisor colector y la corriente de colector. Esto será solo con la alimentación DC. Por el momento no conectaremos la alimentación de señal sinoidal. Bueno, ya conectamos el multímetro para medir la tensión colector-emisor. Y acá tenemos el valor, 6,72. En los cálculos se aproxima el valor de los cálculos. Así que se podría decir que por el momento, está polarizado de manera correcta. Solo faltaría verificar la corriente de colector. Bueno, ya tenemos nuestro amperímetro conectado en serie del colector a la fuente de alimentación DC. Obtuvimos el valor de 15,86 miliamperios, lo cual se aproxima al valor calculado, que era de 15,60 miliamperios. Con esto podemos concluir que el transistor está polarizado de forma correcta o en el punto de trabajo que establecimos. Y ahora nos toca verificar la ganancia de voltaje, que en este caso, al ser un amplificador en emisor común, no debería tener ganancia de voltaje, pues esta configuración se utiliza para ganancia de corriente. Es decir, este circuito tiene una alta ganancia de corriente, pero casi nula, prácticamente nula, ganancia de tensión. Entonces, a la alimentación estamos poniendo un voltio pico con una frecuencia de 1000 Hz o 1 kHz, y a la salida, acá, en la carga, la salida deberíamos tener prácticamente lo mismo. En los cálculos la ganancia de tensión era de 0,97
Eso sería 1, es decir, aquí tendríamos 0,97 voltios. Ok, procederemos a conectar la alimentación, primeramente retirando el amperímetro. Ok, ya tenemos el circuito nuevamente armado. Verificamos el punto de trabajo. La alimentación, como vemos, tiene dos divisiones, cada división de 0,5 voltios, entonces tendríamos un voltio pico. Y a la salida, en la resistencia de carga, también deberíamos tener aproximadamente un voltio pico. Entonces procedemos a conectar la alimentación. Listo, como vemos en la alimentación y el osciloscopio está conectado a la salida. Y como vemos, se reduce un poco la tensión, ya que la ganancia era 0,97, pero tiende a 1. Es decir, que aquí tendremos aproximadamente un voltio, con lo cual podemos verificar que la ganancia de este circuito en emisor común, de este amplificador en emisor común, la ganancia de tensión es nula, es decir, 1. Listo, ahora para medir las frecuencias de corte, el método que se emplea es el de ir variando la frecuencia de la alimentación, tal que, ejemplo, este voltaje, a medida que la frecuencia aumente, irá amplificando y disminuyendo. Aquí tenemos el voltaje de entrada, se podría decir que el voltaje de corte inferior es 1 kHz, ya que la salida es igual a la entrada. Listo, entonces, y para la frecuencia de corte superior tendríamos que variar la frecuencia, aumentarla, tal que esta señal primeramente se va a hacer grande y llegará a un punto en que empezará a disminuir, y seguidamente llegará a un punto en que tendremos el mismo valor. En los cálculos obtuvimos una frecuencia de corte superior de alrededor de los megas, 52 megahertz aproximadamente, lo cual lastimosamente no podemos obtener de la alimentación que da la laptop, ya que lo hacemos por la salida de audio, entonces no podremos verificar ese paso. ¿Qué sucede si retiramos el capacitor del emisor? Procedemos a retirarlo y hacer un puente, a ver qué pasa. Como vimos, aquí retiramos el capacitor del emisor y prácticamente no hubo cambios en la señal. Tendría que presentar más ruido, lo cual podría decirse que sí. Con esto verificamos que el capacitor es solo de acoplo. Acá tenemos el circuito armado en laboratorio, donde la alimentación son 12 voltios. Y la señal señalidad es de 1 milivoltio con una frecuencia de 1 kHz. Lo primero que podemos hacer es comprobar el punto de trabajo. 7 voltios y 15 miliamperios. Esto puede variar debido a la beta del transistor, ya que puede ser distinta en el Proteus y la adquirida para armar el circuito. Lo siguiente podemos verificar en la ganancia. Como vemos, tenemos la entrada y la salida, que es prácticamente la misma porque como analizamos en la parte del laboratorio, la ganancia tiende a 1. Y aquí tenemos las frecuencias, donde la frecuencia de corte inferior es a 3 dB, lo cual sería alrededor de 80 Hz. Y la frecuencia de corte superior
está alrededor de los 50 MHz, que es el valor calculado. Y no logramos verificar la frecuencia de corte superior mediante el uso del osciloscopio, pues la frecuencia de corte superior es muy alta, alrededor de los 50 megas, por lo cual el programa no lo soporta. Bueno, con esto terminamos el primer punto. Pasamos al siguiente. Acá tenemos el punto 2, donde no logramos obtener el punto de trabajo establecido en los cálculos. Esto se debe al transistor empleado, pues el Proteus no tiene el transistor que usamos en el laboratorio, ni tampoco el que consideramos en los cálculos, que es el 2N5464. Este es el transistor con un valor más cercano que logramos obtener, pero no logramos llegar a los resultados exitosos. Podemos ver la ganancia. Esta, al ser un amplificador en emisor común, vamos a ver que sí tiene una alta ganancia, caso contrario al caso de colector común. Y las frecuencias de corte. Que sería 3 dB. Y que va en el orden de los megas. Y entre 10 y 100 henrios. Como podemos observar, este punto de laboratorio no se realizó exitosamente, ya que no se logró verificar ningún dato calculado. Bueno, el siguiente punto nos dice diseño de amplificadores con frecuencia de corte establecido, el cual debe tener una frecuencia de corte inferior de 300 Hz, donde la entrada debe ser 30 milivoltios pico y la ganancia debe ser de 100. Bueno, acá ya tenemos nuestro circuito armado para la frecuencia de corte establecido. Nos dimos una alimentación DC de 12 voltios. Como podemos ver, no podemos obtener la condición de la señal senoidal, que sería 30 milivoltios pico pico, con lo cual trabajaremos con esta señal y debería amplificarse 10 veces. Acá tenemos 20, 30 milivoltios pico. Ok, este es nuestro circuito. Lo primero que debemos hacer es verificar el punto de trabajo. En este caso ya lo tenemos conectado el voltímetro a los conectores emisor y colector para medir la tensión colector-emisor, la cual nos da un valor de 6,0504 voltios, que se aproxima al valor teórico que queríamos encontrar, que era 6 voltios. Y procedemos a medir la corriente en el colector. Y acá tenemos conectado el amperímetro para medir la corriente del colector, la cual nos debería dar alrededor de los 12 miliamperios. Y tenemos 13,7 miliamperios. Y se podría decir que es aceptable, pues la tensión colector-emisor es la requerida. Y con esto podríamos ver la ganancia en la carga. Procedemos a medir la tensión en la carga. Ya conectamos la alimentación sinusoidal y aquí tenemos el osciloscopio a la carga.
Como vemos, aumentó bastante, lo cual debería ser 10 veces el valor pico, que era 30 milis. Procedemos a medir. Como podemos ver, la salida de nuestro circuito no cumple con la condición, que era tener una ganancia de 10. Debería ser una división y media, pero acá tenemos 3 divisiones. Esto quiere decir que tenemos una ganancia de 20. Esto se puede deber a un mal cálculo del valor de los capacitores, pues como vimos el valor de las resistencias fueron comprobadas por el punto de carga, la cual fue la requerida. Podemos ver si fallamos en el cálculo de las resistencias viendo el voltaje en la frecuencia de corte inferior, que debería ser la misma que la de la entrada o algo parecido. Entonces reduciremos la frecuencia en la entrada y veamos qué pasa. Ya establecimos la frecuencia de corte inferior. Como se puede observar, no cumple la condición. Esto quiere decir que el cálculo de los capacitores es incorrecto. Acá tenemos el punto B, que era diseñar un amplificador de frecuencia de corte establecida, donde podemos verificar el punto de trabajo, que es cercano al de los cálculos, con lo cual podemos concluir que los valores de las resistencias son correctas. Ya para el cálculo de la ganancia no se obtuvieron resultados exitosos, pues la ganancia, como vemos, no es de valor de 10. Aquí tenemos 40, deberíamos tener 400, pero tenemos 600. Y la frecuencia de corte tampoco se logró obtener. Debería tener una frecuencia de corte a 3 dB de 300 henrios. Pero como vemos, está alrededor de los 30 henrios. Con esto podemos concluir que el valor de los capacitores obtenidos son erróneos.